Para los chicos, la señora Rosana les va a repartir unas tareas. Ahí la señora Lourdes anda repartiendo, perdón. Espero que la mayoría haya traído lápiz, colores, porque hay tareitas para ir haciendo. A la vez, chicos, tienen que prestar atención porque las tareas tienen que ver con lo que voy a estar predicando hoy. Así que si no prestan atención a la prédica, no las van a poder completar. Abran por favor sus Biblias en el libro de Juan, capítulo 17. Quédense tranquilos que ahora vamos para Hechos. Voy a hacer otro trampolín hoy. La semana pasada hice un trampolín de Hechos 13 a 2 de Timoteo. Hoy lo voy a hacer al revés, voy a hacer desde Juan para... Quédense tranquilos que lo que vamos a estudiar es de todo el capítulo 14 del libro de los Hechos. Pero quiero arrancar con la oración de Jesús por sus discípulos en Juan capítulo 17, porque saben que Hechos 14 es prácticamente el cumplimiento de esa oración. Ahora les voy a explicar por qué. Juan capítulo 17, vamos a leer desde el versículo 13 en adelante. Juan 17, 13. Dice, Jesús orando, ¿no? Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. ¿De quién está hablando? ¿De quién le habla Jesús al Padre? De los discípulos. Para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. 14. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Entonces está orando no solo por los 12, sino también por nosotros, los que creímos a la predicación de ellos generacionalmente, ¿no? Y ahora, en este texto Jesús está a horas de ir a la cruz y Él está por dejar físicamente el mundo, también iba a ser llevado a la presencia del Padre. Y en ese momento Jesús ora, y su oración no fue, Padre, líbralos del mundo. El mundo era hostil y Jesús lo sabía, durante todo el ministerio de Jesús fueron hostiles, y sobre todo en la última semana, sobre todo en los últimos días antes de la crucifixión, la gente se oponía, enfrentó mucha oposición y sabía que los discípulos también iban a tener que soportar oposición por causa de la predicación de la palabra. Y no pidió, bueno, Señor, quítalos de este mundo para que no sufran. Eso sería lo fácil, ¿no? Bueno, Señor, llévalos y así no sufrimos más. No, yo los dejo en el mundo con una misión. Guárdalos del mal, fue la oración. Señor, guardalos del mal, santificalos en tu palabra. Son enviados al mundo, así como vos me enviaste a mí, le dice Jesús al Padre. Ahora yo los envío al mundo. Y el mundo va a ser hostil con ellos. Pero Padre, guardalos. El mundo los va a odiar, porque no son del mundo, porque sus conductas no coinciden con la forma en la que el mundo se conduce. Y espero, hermano, yo sé que esto no va a sonar de lo más lindo, pero espero que estés enfrentando oposición por causa de tu conducta. Que tu conducta sea tan diferente que el mundo se te oponga. Espero que sea así realmente, que no estés mimetizado con los pecados del mundo, que el mundo te odie. Y en Juan 17, en esta oración que hace el Señor Jesucristo, en realidad está revelando algo un poco más profundo, que la misión de la iglesia, hermanos,
Ahora, ahí estamos pensando, recién pensábamos individualmente en nuestra conducta como cristianos en nuestra vida, pero ahora vamos a pensar institucionalmente. La misión de la Iglesia, que es la Gran Comisión, el llevar el Evangelio, no se desarrolla en un ambiente ideal, ¿verdad? Sino en medio de conflictos permanentes. No se desarrolla siempre en la comodidad. A veces tenemos tiempos buenos, a veces tenemos tiempos prósperos, a veces nos va bien, hay puertas abiertas, pero muchas veces vienen tiempos de aflicción. Como cristiano individualmente y como iglesia, muchas veces pasamos por tiempos de aflicción. La misión, la Gran Comisión no nace en un mundo que nos aplaude, sino en un mundo que nos rechaza. ¿Entienden esto? Y esa oración de Jesús: Señor, guardalos del mundo. Yo los envío al mundo, pero ellos no son del mundo y el mundo los va a rechazar. Señor, guardalos cuando estén en el mundo. Esa oración se hace realidad o se convierte en una realidad en Hechos 14, que es el capítulo que sí vamos a estar estudiando. Acompáñenme a Hechos 14. Ese es el texto donde vemos el cumplimiento de esta oración del Señor Jesucristo en la vida de Pablo y de Bernabé, un mundo que los rechaza y un Dios que los sostiene. Ese es el título de la predicación de hoy. Un mundo que los rechaza y un Dios que los sostiene. Hechos capítulo 14. Acá empezamos a ver, ya en el libro de los Hechos empezamos a ver todo era profecía y mandamiento hasta ese punto, ¿no? El Señor medio los había entrenado, los había mandado de 2 en 2, algunos viajes y proyectos evangelísticos ya habían tenido los discípulos, pero el comienzo de la obra misionera, el comienzo de la predicación del Evangelio más allá de los discípulos, no iba a comenzar ¿hasta cuándo? Hasta que viniera el Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra, que es fue una manera progresiva en la que ya lo hemos ido viendo en los capítulos anteriores del libro de los Hechos. Así, de esa misma manera se desarrolló. Ahora ya están en el proceso de llevar hasta lo último de la tierra, o estamos en el primero de los viajes misioneros de Pablo. Pero cuando vino entonces el Espíritu Santo y ellos fueron ya con poder de Dios para una obra divina, porque esta obra es la más grande y requiere la más grande compañía y el más grande poder, ¿sí? El Espíritu Santo con nosotros para llevar el Evangelio y hacer la obra misionera. Entonces comienzan a predicar el Evangelio, comienza a extenderse por el resto del mundo y comienza también a pasar esto que el Señor Jesucristo anticipó. Si a mí me rechazaron, a ustedes también. Si a mí me odian, a ustedes también. Si a mí me persiguen, a ustedes también los van a perseguir. Y precisamente eso es lo que pasó. Poneme por favor el mapa de lo que es el primer viaje misionero. El apóstol Pablo había salido desde su iglesia enviadora en Antioquía de Siria, que está allí, de aquel lado, en la esquina superior derecha. Había bajado hasta Seleucia, ciudad de la costa, luego tomó un barco hasta la isla de Chipre, descendió en Salamina, fue por tierra hasta la ciudad de Pafos. En Pafos se encontró, le predicó al procónsul y se le oponía a Elimas, ¿se acuerdan? El mago, lo tuvo que dejar mudo. Luego desde Pafos salieron para Perge, ya en la zona de Pisidia, luego llegaron a Antioquía. En Antioquía es que se cambian los roles, ¿se acuerdan? Donde a Saulo se le empieza a llamar Pablo y comienza a ser el líder del equipo misionero. Y lo vemos más a Pablo teniendo la palabra cada vez que vemos una predicación en público, ¿no? Eso sucedió en Antioquía. Muchos creyeron, primero fue a la sinagoga, como solía ser, predicó el Evangelio, muchos judíos se convirtieron y muchos otros, se pusieron hostiles. Ese es el punto, se pusieron hostiles. Desde Antioquía viajaron a Iconio y vamos a esperar un poquito porque ahora, prácticamente los echaron de Antioquía.
Dice en capítulo 13, versículo 51, ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, que era el mandamiento que el Señor les había dado a los discípulos: cuando vayan a predicarles el Evangelio y no los reciban, sacudan el polvo de sus pies y pues sigan a otro lugar donde los escuchen, ¿no? Entonces eso hicieron Pablo y Bernabé, siguieron hasta Iconio. ¿Lo ven arriba en el mapa? Ahí están. Aconteció, 14:1. Aconteció en Iconio que entraron juntos en la sinagoga de los judíos y hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos y asimismo de griegos. Entonces, siguieron desde Antioquía hasta Iconio. El Espíritu Santo, dice la palabra, les abrió una puerta grande ahí en Iconio. Predicaron la palabra, muchos se convirtieron, pero también se levantó mucha oposición, y siempre principalmente de los judíos. Utilizó, si se fijaron, el mismo método que acostumbraba. Llegaba a una ciudad, se presentaba el culto en el día sábado en la sinagoga, y como en la sinagoga tienen costumbre de, si hay alguno que tenga instrucción en la ley de Dios y quiere compartir algo, entonces obviamente fariseo de fariseos, hebreo de hebreos, y con todo el conocimiento de la ley que tenía Pablo, se levantaba. Yo solía ser fariseo, yo conozco, yo quiero compartir. Y comenzaba desde la ley, ¿se acuerdan? Y hablaba desde Abraham y los patriarcas, y la promesa dada a Abraham, llegando hasta David, y la promesa dada a David, y hasta ahí todos chochos los judíos, porque vos le hablás de Abraham y están todos chochos, y le hablás de David, y amén, y David, ¿no? Y la promesa y de la descendencia que se le prometió a David, el trono eterno, el descendiente eterno del trono de David, ese es al que les vengo a predicar, y ese es Jesús, ¿no? Muy por el lado del judaísmo, ¿no? Lo que el judío quería oír, hasta llegar a lo que Pablo quería que el judío oiga, que es Cristo. El cumplimiento de la promesa de Abraham. Cristo es el cumplimiento de la promesa que Dios le dio a David. Y eso es lo que hacía. Entonces llegó a Iconio, predicó el Evangelio nuevamente en Iconio, lo hizo de la misma manera, fue a la sinagoga, dice la palabra de Dios. Muchos se convirtieron, hubo fruto. Qué bueno, qué lindo que es ver eso cuando hay fruto de la predicación, pero también muchos comenzaron a oponerse. Dice en el versículo 1, hablaron de tal manera que creyó una gran multitud de judíos. Cuando dice hablaron de tal manera, yo me los imagino predicando con mucho denuedo, ¿sí? Con mucho denuedo, llenos del poder del Espíritu Santo. Y creyó una gran multitud, muchos judíos y asimismo de griegos, más los judíos que no creían, excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Entonces, como primer punto, hermanos, quiero mostrarles en este cumplimiento de la oración del Señor Jesucristo en Juan 17, son enviados al mundo y en el mundo les van a pasar cosas. En primera instancia, poneme el punto número 1 con los subpuntos violet. En primer lugar, quiero que veamos las experiencias de los enviados al mundo. ¿Qué experimentaron ellos? Yo los envío al mundo, dijo Jesús. ¿Y en el mundo qué les va a pasar? Bueno, intolerancia, tentación de gloria y violencia abierta. Esas tres cosas que vamos a ver una por una ahora muy brevemente. Dice en el versículo 2, más los judíos que no creían excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Excitaron y corrompieron los ánimos de los gentiles contra los hermanos. Y ahí obviamente no está, cuando dice gentiles no está hablando exclusivamente de griegos, sino de todos aquellos que no eran judíos, incluso muchos que acuérdense que hay muchos gentiles que adherían a la religión judía. A eso se les llamaba los prosélitos. Pero estos que no querían creer empezaron a excitar los ánimos. ¿Qué es excitar los ánimos? Mira, te voy a leer el mismo versículo en la versión NTV. Algunos de los judíos rechazaron el mensaje de Dios y envenenaron la mente de los gentiles contra Pablo. Básicamente, ¿qué hicieron para oponerse? Calumnias.
a calumniar, a hablar mal de Pablo para que toda la gente se enoje contra Pablo y no lo escuche y rechace el evangelio que él está predicando, ¿no? Intolerancia a la predicación y al hombre de Dios que predica, ¿no? En versículo 3 dice: por tanto se detuvieron allí mucho tiempo, hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. ¿Saben? Me encanta este versículo porque dice: se pusieron como locos. Este grupo que los rechazaba empezaron a envenenar la mente de los demás con calumnias contra Pablo, y Pablo, en lugar de decir, bueno, acá no me quieren, bueno, acá nadie me escucha, que en realidad no era verdad porque una gran multitud se había convertido, pero tal vez en el desánimo podía llegar a decir, bueno, mirá el rechazo, ¿no? Que eso es lo que solemos hacer. Cuando estamos desanimados no vemos el bien que el Señor hace por medio nuestro, sino el mal que, ¿no es cierto? Vemos la parte negativa. Entonces, pero me encanta que Pablo, en lugar de irse, en lugar de decir, bueno, acá me rechazan, no quieren que prediquen, me voy, dice, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, y escuchen, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia y les concedía también hacer milagros. O sea, tomaron las acusaciones, en lugar de huir de las acusaciones, las tomaron como una oportunidad. Bueno, ellos están mintiendo, diciendo cosas falsas de nosotros. Nosotros vamos a aprovechar esta falsedad para presentar defensa con la palabra. Y dice ahí, confiando en el poder de Dios y confiando en el poder de la palabra de su gracia. O sea, era palabras de calumnias y de injurias contra los hombres de Dios, y los hombres de Dios respondieron con palabra de Dios. ¿Por qué? Porque estaban confiados en que la palabra de Dios es más poderosa que cualquier calumnia o cualquier injuria que puedan hablar de vos, hermano. Aplicarlo a tu vida. El poder del Evangelio era mucho más poderoso que el poder de las calumnias y las difamaciones. Y esto te lo digo, hermano, porque seguro has sufrido calumnias y difamaciones en algún momento. Seguro en algún momento alguien habló mal de vos, te calumnió. Cuando le quisiste predicar el Evangelio, cuando quisiste ir con palabra de Dios. Y es que precisamente las difamaciones, las calumnias tienen el objetivo de desalentarte, tienen el objetivo de hacerte desistir, de que vos no quieras seguir adelante. Pero recordá esto, la palabra de Dios, la palabra de la gracia de Dios es más poderosa que las calumnias, que las palabras de calumnias. La palabra de Dios, dice en Hebreos 4:12, es viva y eficaz y es más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Me encanta porque la palabra de Dios saca cosas a la luz de la profundidad de los corazones. La palabra manifiesta las intenciones. Precisamente las calumnias atentan contra las intenciones. ¿Por qué? Porque alguien que te calumnia va a poner en tela de juicio tus intenciones. Y la palabra de Dios revela. Y también encima, además de esto, dice, vamos, la palabra de Dios es más poderosa que las calumnias. Siguieron predicando. ¿Cuál fue el resultado? En multitud se convertían en Iconio. Muchos se convertían a Cristo por el poder de la palabra. Y también encima Dios les concedió el hacer señales y prodigios para validar, para respaldar poderosamente el mensaje que ellos traían, ¿no? Dice en el final del versículo 3, concediendo que se hiciesen por la mano de ellos señales y prodigios. Hay milagros que respaldaban la predicación de Pablo. Dice, versículo 4, y la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, que aprovecho para hacer un paréntesis, creo cosa que ya sabemos, que las calumnias y causan esto, divisiones, ¿no?
la gente estaba dividida. Unos estaban con los judíos y otros con los apóstoles. Pero cuando los judíos y los gentiles, juntamente con sus gobernantes, se lanzaron a enfrentarlos y a apedrearlos, habiéndolo sabido, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia y a toda la región circunvecina, y allí predicaban el Evangelio. Entonces, de nuevo, ¿qué seguimos viendo? La intolerancia. No te queremos escuchar. Seguían predicando y más se convertían. ¿Y saben qué hicieron? Se juntaron los judíos con los gentiles, el grupo que los rechazaba, y además dice que se les sumaron los gobernantes. ¿Vieron? Se les sumaron los gobernantes y se juntaron como para planificar un apedreamiento. No existe la palabra apedreamiento. Lapidación. Ahí está. Una lapidación. El mundo, hermanos, ya no era nuevo, ya los habían corrido de Antioquía, ¿se acuerdan? Ahora los corren en Iconio. Y Jesús les había anticipado que les iba a pasar. El mundo, hermano, a vos que querés predicar el Evangelio en este mundo hostil, es tolerante con todo tipo de pensamiento, porque hoy se levanta la bandera de la tolerancia, ¿verdad? Cada uno es libre de pensar como quiere, te dicen, hasta que les predicas de Jesús. No, pero vos sos un cerrado de mente, vos no me vengas con ese mensaje. Con el cristiano no hay tolerancia, ¿verdad? Con todo tipo de ideología y de filosofía hay mente abierta para el mundo. Mientras que vos vayas y le hables, no, porque tuve mucha suerte, pero le decís que fue una bendición de Dios y... ¿no? Pero vos le decís, no sabés la suerte que tuve. Qué suertudo que sos. ¿No? En la suerte sí está bueno creer. Les hablás del universo y de las buenas vibras y está todo bien. Pero no les hables de la guía del Espíritu Santo y de Dios y de Dios guiando tu camino, porque ahí aparece la intolerancia, ¿verdad? El problema, hermano, ya lo sabemos, que es que la predicación del Evangelio, si vos querés predicar el Evangelio, compartir la palabra, la predicación del Evangelio implica denunciar pecados. Y eso causa rechazo. La iglesia, podemos decirle la iglesia moderna, la del cristianismo tibio que caracteriza nuestro tiempo. Acuérdense que el cristianismo de nuestro tiempo se caracteriza por en la carta de la iglesia de la Odisea, esa que dice que eres rico y me he enriquecido. Tú que dices que soy rico, me he enriquecido, no tengo necesidad de nada. Y entonces hoy en día vos ves esas iglesias enormes, con templos hermosos, con todo tipo de lujos, tecnología, show de luces y cosas así, ¿no? No nos hace falta nada, lo tenemos todo. Y el Señor te dice, sos un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que de mí compres oro refinado, porque tenés de todo materialmente, pero espiritualmente sos pobre. Ojalá fuesen tibios o fríos, porque son, calientes o fríos, por cuanto son tibios los vomitaré de mi boca. Entonces, en esa tibieza, el Evangelio de hoy en día se ha vuelto tolerante. Y cuando vos vas a las Escrituras, el Señor dijo, si ustedes predican mi Evangelio, van a recibir intolerancia. Entonces el Evangelio que nosotros predicamos, hermanos, no tiene por qué ser tolerante. No, temas polémicos yo no toco, ¿no? ¿No vas a denunciar el pecado para que la gente no se enoje? ¿Qué clase de evangelio predicamos si no denunciamos el pecado? Si la gente no tiene necesidad de arrepentirse de nada, no necesita un salvador entonces. No podemos ser tolerantes para agradar al mundo, hermanos. Si predicamos un evangelio bíblico, vamos a recibir intolerancia. Jesús lo dijo, los apóstoles lo experimentaron. En segundo lugar, experimentaron
miren esto, tentación de gloria le voy a llamar. O puede que, porque esto también pasa mucho a los pastores, predicadores, ¿no? Que la gente los empieza a venerar, a reconocer, alcanzan cierta fama y se empieza a hablar del pastor tal, del predicador tal, y todo el mundo lo quiere, y todo el mundo lo invita, y todo el mundo, ¿no? Y se empiezan a hacer popular, y todo el mundo mira sus videos en YouTube, y comienza ese proceso de popularidad donde empieza a levantarse la figura del hombre y a opacarse la figura de Dios. Y cierto hombre de Listra, porque se fueron de Iconio, ¿no? Volveme al mapa, porfa. Lo quisieron apedrear, entonces, patitas, ¿para qué las quiero? Necesitaban la vida para seguir predicando, no es que salieron huyendo de cobardes, sino que, creo yo sabiamente, cuando vieron que estaban planeando apedrearlos, bueno, nos vamos a predicar a otro lugar. Total, aquí quedan un montón de discípulos, ¿no? Que pueden seguir predicando el Evangelio, la multitud que se había convertido. Estamos en Iconio. Se fueron a Listra cuando los quisieron apedrear. Versículo 8. Y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Entonces, llegan a Listra a predicar el Evangelio, se encuentran con un paralítico, dice que estaba lisiado de los dos pies, nunca había podido caminar este hombre, seguramente estaba allí entre la multitud de los que escuchaban el Evangelio, ¿saben? Hay algo que me llamó muchísimo la atención de cómo este hombre recibió la prédica de la palabra. Dice en el versículo 9, oyó hablar a Pablo, o sea, Pablo estaba predicando el Evangelio, predicando a Cristo, seguramente diciendo, Jesús que vino, del cual muchos oyeron, el reino de los cielos se ha acercado, Jesús vino, el Hijo de Dios, hizo milagros, sanó enfermos, curó a los heridos, dio vista a los ciegos, hizo andar a los cojos. Y ahí estaba el cojo escuchando, ¿no? Oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado, o sea, Pablo lo miró, le miró la cara y le vio fe en la mirada. Hay miradas que hablan, ¿verdad? Hay miradas en las que podés percibir odio, desprecio, felicidad, emoción, ahí una lagrimita que se cae, los ojos brillantes, el orgullo, ¿no? La mamá cuando está viendo al niño en el acto de la escuela y los ojitos le brillan. Pero Pablo miró al cojo y vio fe en su mirada. ¿Cómo habría sido yo traté de cuando pasé por este versículo en el estudio, traté de imaginarme la mirada del hombre, con esperanza, me lo imagino con una media sonrisa, con los ojos brillantes, como diciendo, encontré lo que busqué toda mi vida, es Jesús. Y Pablo vio esa mirada con esperanza y con fe, y le dijo a gran voz quiere decir gritándole, ¿no? ¿Qué le dijo? Levántate derecho sobre tus pies. Wow, no me grites. No, yo creo que Pablo gritó para que todos escuchen y llamar la atención a lo que Dios iba a hacer, ¿no? Con un propósito evangelístico. Y él saltó y anduvo. Miren si no tenía esperanza, si no estaba contento. Qué lindo cuadro, hermanos. Qué lindo cuadro. La mirada de esperanza, hermanos. Encontré lo que toda mi vida había buscado, dijo el cojo. Y miró con fe. Y tuvo fe en su mirada y en su corazón. Dice, ¿cuándo se produjo esa fe en él? Cuando oyó hablar a Pablo. ¿Y qué predicaba Pablo? A Cristo. Y esa es la forma. Nosotros predicamos a Cristo y la fe se produce en el corazón por medio de la palabra. Romanos 10:17 dice, la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces Pablo predicó la palabra,
la cual produjo fe en el corazón del cojo, y Dios hizo la obra, tanto en el corazón como en su cuerpo. Lo primero que fue sano fue su alma, porque tuvo fe, y luego también su cuerpo. Pablo es movido por el Espíritu Santo y dice: pongan atención, y le grita: levántate, y se levanta, ¿no? Versículo 11. Entonces la gente, visto lo que Pablo había hecho, alzó la voz diciendo en lengua licaónica: dioses bajo la semejanza de hombres han descendido a nosotros. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre quería ofrecer sacrificio. Ay, ay, ay. Bueno, al menos el cojo tuvo fe. Sí, es verdad que el milagro causó un impacto, pero no como creo yo Pablo lo esperaba. Dice que encima empezaron a hablar el lenguaje licaónico. El lenguaje licaónico es una lengua que se hablaba ahí, una lengua regional. De hecho, era un lenguaje que no tenía ni siquiera alfabeto. No hay registro de cómo podría haber sido porque no hay un alfabeto escrito. Solo hablaban el licaónico, no lo escribían. Pero solamente lo entendían ellos. ¿Y qué dijeron en el lenguaje licaónico? Que Pablo y Bernabé son dioses en semejanza de hombres. Son dioses que tomaron forma de hombre. Dice que a Bernabé le llamaban Júpiter, que es el equivalente de Zeus, ¿no? A los que conocen mitología. Júpiter es el equivalente de Zeus, el capo, ¿no? Y a Pablo llamaban Mercurio, que corresponde en la mitología a Hermes, que es el mensajero, ¿no? El que hablaba, el que predicaba la palabra, porque Pablo era el que predicaba. Y dice en el versículo 13 que en las afueras de la ciudad tenían templos dedicados a esos dioses. Entonces lo que pasó fue que cuando el sacerdote de Júpiter escuchó, vino Júpiter, se encarnó y está acá con nosotros, trajo toros y guirnaldas a la manera pagana en la que ellos sacrificaban, y quería ofrecerle sacrificio ¿a quién? A Júpiter, a Bernabé. ¿No? O sea, un desastre. La pregunta es: ¿cómo llegaron a pensar que Bernabé era Júpiter y Pablo era Mercurio? ¿Cómo llegaron a sacar esa conclusión? Escuchen esto. En aquellos tiempos, sobre todo en la región vecina de Frigia, bueno, ahora no tenemos el mapa, después lo miramos, era muy popular una leyenda que decía que contaba que Zeus y Hermes habían descendido en un momento disfrazados como hombres, habían descendido a la tierra en algún momento, Zeus y Hermes disfrazados como hombres, y que habían andado por la tierra y nadie los había recibido porque tenían aspecto de hombre, y habían buscado dónde hospedarse y todo el mundo los rechazaba, hasta que un matrimonio humilde los recibió en su choza, y en recompensa Júpiter convirtió su choza en el templo de Júpiter. Entonces, esa era la creencia popular, ¿no? Del paganismo. Bueno, hoy en día, y nosotros decimos: qué cabeza dura, ¿cómo van a creer eso? Vamos, hoy en día la gente cree cada cosa, ¿no? Va para Mendoza y tiene la difunta Correa llena de agua. Sed no va a tener nunca más esa mujer. Cada uno conoce de su región y de su pueblo, de sus provincias, los santos, las vírgenes y las costumbres de cada uno, ¿no? Parece que no nos rasgamos las vestiduras por lo que estos creían. Pero claro, viene Bernabé, el tipo grande, este tiene pinta de Zeus. Y encima viene con Pablo, que trae la palabra, y este tiene pinta de Mercurio. ¿No serán ellos? Y encima predican... Y encima hacen el milagro de sanar al cojo. Ya está, son Júpiter y Mercurio.
Versículo 14. Cuando lo oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud dando voces. ¡No! ¡Saquen ese toro! ¡No lo maten! ¡No! ¿Qué están haciendo? Cualquier cosa. Y miren cuándo vienen a darse cuenta Bernabé y Pablo de lo que estaba pasando, cuando ya les estaban por degollar al toro. Y es interesante porque sabemos por la Biblia, sabemos que Pablo hablaba 5 idiomas, y por la historia probable que haya hablado hasta 8 idiomas, pero el licabónico no era uno. Y todo esto se lo planearon en el licabónico. Entonces Pablo y Bernabé quizás los vieron emocionados y dijeron: ¡wow! ¿Cómo está orando el Espíritu Santo? ¡Qué contenta que está la gente! Y estos querían venir y sacrificarles como que ellos eran los dioses. Y se vinieron a dar cuenta cuando ya le estaban presentando el toro a Bernabé con el sacerdote de Júpiter y se le iban a degollar ahí. Y entendieron y no hagan esto, no hagan esto. 15. Y diciendo: varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. No, nosotros somos hombres como ustedes, les estamos hablando del Dios verdadero. Precisamente lo que les queremos decir es que dejen esta tontera que están haciendo, en otras palabras, ¿no? Dejen de hacer estas necedades y conviértanse al único Dios verdadero, que no es Júpiter ni es Mercurio, es Jehová que hizo los cielos y la tierra. Ese es el único Dios verdadero, en Él tienen que creer. No nos sacrifiquen a nosotros, póstrense ante Él. En las edades pasadas Él, hablando del Señor, no de Jehová, en las edades pasadas Él ha dejado a toda la gente andar en sus propios caminos, si bien no se dejó a sí mismo sin testimonio, haciendo bien, dándonos lluvias del cielo y tiempos fructíferos, llenando de sustento y de alegría nuestros corazones. Recién orábamos por la familia Valdivieso, ¿vieron? Llegando a Burkina Faso y con todas las cosas todo el desafío que implica culturalmente para un argentino vivir en Burkina. Yo creo que ese es uno de los más grandes desafíos que enfrentan casi todos los misioneros, el tener que confrontar los pecados que son propios de la cultura. Vieron que hay pecados que son propios de la cultura, y de pronto te viene un extranjero de vaya a saber dónde y te dice: no, eso que ustedes hacen está mal. ¿Y vos quién sos? Si acá lo hacemos así y toda la vida lo hicimos así, ¿no? Esa es la parte difícil de la obra, una de las partes difíciles de la obra misionera. ¿Quién es este extranjero que nos viene a criticar? Y ese era lo propio del paganismo de Listra, ¿no? La adoración a Júpiter, la adoración a Mercurio, ¿no? Y después en cada lugar se encontró con ese tipo de oposición. Después fue cuando fue a Éfeso que tuvo que enfrentar. Exacto, cuando la adoración a Diana de los Efesios, los templecitos que tenían como amuletos, etc. Y cuando llegó a Atenas, bueno, los atenienses tenían todos los dioses habidos y por haber, y tenían una estatua por si no lo conocemos al Dios no conocido, para que no se enoje. ¿No? Entonces en cada lugar tuvo su desafío cultural, digamos, y este es el desafío cultural de Listra. Pero dice, en las edades pasadas Él ha dejado a la gente andar en sus propios caminos, y es interesante porque en Romanos 1.21, que no sé si está en pantalla, creo que no, pero lean en sus casas, en Romanos 1.21 la palabra de Dios dice que lo peor que puede pasarle a una persona es que Dios le deje andar en sus propios caminos. Se desvíen, le rechazamos naturalmente, se corrompen y empiezan a adorar imágenes, dice Romanos 1, a la creación y no al creador, y al creador es el que Pablo está anunciando, al Dios creador. Y dice el versículo 18: y diciendo estas cosas difícilmente lograron impedir que la multitud les ofreciese sacrificio.
Les costó trabajo, pero lograron que la multitud no les corte el cogote al toro, ¿no? Y el mundo es necio, hermanos. El mundo está aferrado a lo que quiere creer por tradición. Costumbre, filosofía. ¿Saben cuál creo yo que es una de las más grandes tradiciones a las cuales está aferrado cuál es una de las mayores veneraciones de los argentinos? Más allá, voy más allá. Es verdad, mucho catolicismo, mucho de las vírgenes, mucho de los santos. Cada provincia tiene el suyo. Pero hay algo que creo yo que es más fuerte. Los argentinos somos muy relacionales. Hay una veneración a la familia. A la mamá, cuando se muere, no, mi mamá me guía desde el cielo, me apoya desde el cielo, me bendice desde allá. Tu mamá, si era salva, está con el Señor, déjala en paz y vos haces tu vida. Ella no te bendice ni te escucha. Hay una veneración a los hijos, donde los padres viven por y para los hijos. Pero ¿qué clase de sangre fría tenés vos, pastor? ¿Qué acaso vos no querés a tus hijos? ¿No vivís para tus hijos? La palabra de Dios dice que tenemos que vivir para Dios, no para nuestros hijos. Tenemos que vivir para Dios y enseñarles a ellos a vivir para Dios y a honrar a Dios. Y cuando ellos honren a Dios, pues van a honrar a mamá y a papá también. Pero hoy en día se les enseña que la familia es todo. Y la familia llega a ser un Dios. Y si uno se enferma, toda la familia se queda en casa y no va a la iglesia. Y si uno se aparta del camino del Señor, toda la familia se aparta del camino del Señor. Una veneración insana. Guarda con nuestros dioses, hermanos. Guarda con nuestros dioses. Porque nosotros decimos, pero los toros, pero Júpiter, pero sí. ¿Nosotros qué tenemos? Una de las más grandes tentaciones, escribió el apóstol Juan, en primera de Juan, las cosas que el mundo te ofrece, ¿no? Los deseos de la carne, de los ojos y la vanagloria de la vida. Y acá el mundo le puso tentación de gloria a Pablo y a Bernabé porque los vinieron a venerar como dioses. Y qué buena oportunidad para sentirse dioses y actuar como dioses. Bueno, sírvanme, chicos, prepárense, dale, carneame el toro y hacemos un buen asado. Venérenme, yo soy Júpiter, hagan lo que yo les digo. Vos traeme un abanico, vos preparame un asado del toro y vos traeme un par de mujeres. Ajá. Y sentirse como dioses y ser tratados como dioses es otra de las tentaciones. La tentación de gloria te ofrece el mundo. Y cuando ellos dijeron, no, esto no va así, esto no es, ¿con qué arrancaron? Abiertamente con violencia. Versículo 19. Entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud. Mirá quiénes llegaron, volvemos a poner el mapa. Mirá quién apareció, ¿viste? ¿Quién faltaba? ¿Dónde están ahora? En Listra. ¿De dónde los habían corrido la primera vez? De Antioquía. ¿Dónde después los quisieron apedrear? En Iconio. Y de ahí vinieron los de Antioquía y los de Iconio y llegaron a Listra. ¿Por qué no se quedaron en su pueblo? Bueno, a ese punto era la hostilidad del mundo contra los apóstoles. Vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio que persuadieron a la multitud en Listra y habiendo apedreado a Pablo, al final terminaron apedreándolo, lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Pero rodeándole los discípulos, se levantó y entró en la ciudad y al día siguiente salió con Bernabé para Derbe. Se puso peor, ¿no?
Lo arrastraron, lo terminaron apedreando, lo sacaron de Listra, lo dejaron afuera de la ciudad, pensaron que estaba muerto. De hecho, algunos creen que murió de verdad y que en esa muerte que fue al tercer cielo y vio cosas que, como después relatan, y el Señor lo volvió a la vida y le permitió seguir viviendo. No sé si es así. Es demasiada especulación, no dice eso la Biblia. Pero, ¿quién te dice? ¿Quién se le acerca a la iglesia? Lo rodean los hermanos, los discípulos, ¿no? En el peor de los momentos tal vez lo rodean pensando que estaba muerto, mirándolo ahí pensando que estaba muerto. Tal vez ya lo estaban llorando, ¿no? O tal vez se dieron cuenta que no estaba muerto, que agonizaba, y se pusieron a orar por él. Y Dios hizo otro milagro. Esto es un evento milagroso. Una persona apedreada y a punto de morir se levanta y entra por sus propios medios a la ciudad. Eso es un milagro de Dios. Qué interesante. Esta es la experiencia de los que son enviados al mundo, hermanos. Del mundo recibieron todo lo propio: intolerancia, persecución, tentación de gloria, violencia, ¿verdad? Pero ¿saben qué? De Dios también recibieron lo que Dios les había prometido. ¿Qué? Poder, fuerzas, denuedo, su presencia. Dios fue fiel. Entonces, si vos querés compartir la palabra de Dios, hermano, hacelo con determinación. ¿Sabes por qué? Porque cuando te determines a hacerlo, vas a recibir estas cosas. Tal vez violencia, intolerancia, persecución. Si te escuchan capaz hasta tentación de gloria, wow, ¿cuánto sabés vos? Te van a decir, ¿no? Tenés un montón de conocimiento, ¿por qué no me enseñás? Y vas a decir, qué buen maestro de la palabra que soy. ¿No? Y ya te subiste al caballo. Aprendieron, esas fueron sus experiencias. Y uno diría, ¿fueron malas experiencias? Y depende. ¿Vos te querés enfocar en lo malo o en lo bueno? Porque la gente se convirtió en multitudes. El Señor estuvo con ellos, les dio la fuerza, hizo milagros, los levantó. ¿Cuánto hizo el Señor? Pero mira cómo los persiguieron. Pero los apedrearon. Pero los rechazaron. ¿Y en qué te vas a enfocar vos? Eso es lo que solemos hacer, nos enfocamos en lo malo y lo que el Señor hace pues queda opacado porque estamos enfocados en lo malo, ¿no? Aprendieron un par de cositas, ¿saben? Yo sé que esto va a ser una decepción total, pero eso fue solo el primer punto y me quedan dos más. Pero ustedes ya saben cómo funciona. Son re cortitos, porque de hecho, miren, el primer punto me llevó del versículo 1 al 20 y me quedan solamente 8 para los próximos 2 puntos. Pero voy rapidísimo. Poneme el segundo punto, porfa. En serio, voy rápido. No se enojen. No me tiren no me pedreen. Cosas que tuvieron experiencias en el mundo. Miren lo que pasó. También tuvieron aprendizajes en el mundo. Aprendizajes en el mundo. Mayormente dos cosas. Número uno, que el sufrimiento no es fracaso. Es parte del camino. Y número dos, que la iglesia necesita un liderazgo firme. Y ahora vamos a ver de qué se trata. Leemos versículo 21. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad, o sea, siguieron en Listra, predicaron el evangelio. Y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía. Perdón, poner el mapa de nuevo, Viole, por favor. Ahí está. Hay una parte que no dije. Lo apedrearon a Listra, entró a la ciudad, predicó el evangelio, se fue a Derbe, predicó el evangelio en Derbe. Hubo muchas conversiones en Derbe también. El Señor le abrió puertas para la predicación del evangelio. ¿Y saben qué hizo? Yo
me iba a Tarso. Me hicieron percha, me apedrearon, me dejaron... De hecho, saben que Pablo tenía problemas de la vista, y claro, si cuántas veces le cascotearon la cabeza. No sé si habrá quedado con algún desprendimiento de retina o algo así de los apedreamientos. Yo me iba a Tarso, que era mi ciudad natal, ¿no? Me quedo ahí y me pongo en posición fetal a llorar. Esta predicación es para que no hagan como yo. No sean como yo, sean como Pablo. Podría haberse ido a Tarso, su ciudad natal, y ¿saben qué hizo? Volvió a Listra, donde lo apedrearon. Y después volvió a pasar por Iconio, donde lo rechazaron, y después volvió a pasar a Antioquía, donde también lo sacaron casi a patadas. Sos bravo, ¿no? A pesar de todo, pero esto es buenísimo, hermano, a pesar de todo el mal pago del mundo para con ellos, ellos siguieron adelante cumpliendo la gran comisión. Se fueron a Derbe, predicaron en Derbe, hicieron muchos discípulos, volvieron, les fue bien en Derbe, volvieron a los lugares donde los habían tratado mal, donde casi los mataron. Esas 3 ciudades en las que fueron rechazados, perseguidos y apedreados. ¿Por qué no tomaron otro camino? ¿Por qué? ¿A qué volvieron? De hecho, te dice a qué volvieron en el versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos. Volvieron a animar a los hermanos que habían quedado allí, porque más allá de la oposición y el rechazo, sí muchos se habían convertido, ¿se acuerdan? Entonces, en lugar de enfocarse en aquellos que no querían saber nada con la palabra, se enfocaron en los que sí se habían convertido. A ellos hay que sostener, a ellos que quieren seguir adelante, hay que ministrar. Y seguramente vieron que lo sacaron a patada, y seguramente supieron que lo terminaron apedreando a Listra. Deben estar tristes, vamos a volver a animarlos, ¿no? No supieron nada. No pusieron el noticiero de Telefe y vieron el apedreamiento de Pablo. Lo único que supieron es que lo estaban persiguiendo para matarlo. Imagínense la tristeza del corazón de los hermanos. No, tenemos que volver y que ellos vean que estamos bien. Que es importante que ellos vean que seguimos adelante, que vale la pena sufrir por Cristo. Versículo 22, confirmando los ánimos de los discípulos, y escucha esto, exhortándoles a que permaneciesen en la fe. Sigan adelante, hermanos. Pero vos te apedrearon, te echaron a patada, sigan adelante. No importa, ven, acá estoy. El Señor me dio la vida, el Señor me ayuda a seguir adelante, me da nueva fuerza, nuevos ánimos. Sigan adelante. Así como nosotros seguimos adelante. Nos apedrearon y seguimos adelante. Y ustedes, hermanos, sigan adelante. Y es cierto que este mundo trae aflicción. Y es cierto que este mundo te persigue. Te ofrece sus tentaciones de gloria. Es violento. Pero el camino, hermano, que Cristo abrió para el reino de los cielos fue un camino de dolor y de muerte hasta para el mismo Jesús. Y nosotros queremos que sea un lecho de rosas. Que todo nos salga redondo. Y es que, hermanos, vale la pena sufrir por Cristo. Vale la pena sufrir por su causa, con tal de que el reino de Dios sea predicado. Entonces ahí volvieron, hermanos, anímense, sigan firmes en la fe. Sigan adelante, este mundo es intimidante, pero ustedes permanezcan en la fe. Porque Dios es más poderoso que la vida misma. Si es que nos tocara dar la vida por Él. Dios es más precioso que la vida misma. Y después Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Se acuerdan que le dijo cuando el Señor llamó a Saulo, le dijo a Ananías, yo le voy a mostrar a él lo que es necesario sufrir? ¿Tenías Hechos 9:15 en pantalla? ¿Qué sería mi día sin Dios? El Señor le dijo,
Ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. ¿Se acuerdan? Yo le voy a mostrar a Pablo cuánto es necesario padecer por mi nombre, dijo Jesús. Acá está apedreado, perseguido, pero firme en la fe. Y afirmando a los demás en la fe. Y hermano, no sé, a veces pasamos temporadas como, quizá vos personalmente, con tus asuntos, con tus problemas personales, con las cosas que el Señor te permite vivir. O a veces el Señor nos permite vivir cosas como iglesia. Firmes en la fe. Cascoteados. Apedreados. Con desprendimiento de retina. Dolidos. Con la espalda llena de puñales. Cristo lo vale. Cristo lo vale. Vale la pena seguir adelante. Vale la pena. Dijo Pablo más adelante, mi poder se perfecciona en la debilidad. El Señor le dijo a Pablo, mi poder se perfecciona en la debilidad. No te voy a sanar. No te voy a quitar la aflicción, pero te voy a dar poder. Pero yo quería que me sane. No, te voy a dar poder. Versículo 23. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, les encomendaron al Señor en quien habían creído. Parte de la confirmación y el soporte para la fe de los hermanos, para que puedan seguir firmes, era la necesidad de poner ancianos, pastores al cuidado de las iglesias que habían sido formadas por la predicación del Evangelio, porque la misión no es solo predicar, es establecer propósitos. Sigan orando, por favor, por la iglesia de Santiago, necesitan un pastor. Y saben, muchas veces la perseverancia de la comunidad depende de su relación con el Señor, pero en gran medida también depende de líderes maduros, que no abandonen a la primera. Que puedan decir como Pablo, mirá, acá vengo apedreado, pero acá estoy, como la canción de Marcos Vidal, ¿no? Aquí estamos, con la espada en nuestras manos todavía, con algunos años más y alguna herida, pero aún en pie, luchando día a día, anhelando verte a ti. No voy a decir la otra estrofa. Los que la conocen ya saben. Esto es bueno. Pero no sé por qué sigo con el micrófono. Esto es bueno porque cuando vuelva van a volver las tres fases a su función. Último, los tesoros que obtuvieron del mundo hostil. Los últimos versículos, dice el 24. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia. Imagínense el mapa, ¿lo tienen en mente? ¿Sacaron foto mental? Vinieron a Panfilia y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalía. Ya están mostrando muchas ciudades. Está volviendo. Desde allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. ¿Saben que hicieron el camino de regreso? Pasaron por todas las ciudades donde habían ido, volvieron a Antioquía, a su iglesia enviadora. ¿Me siguen? Volvieron a Antioquía, a la iglesia enviadora, donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Qué tesoros obtuvimos de todo esto? Más allá del apedreamiento y de todo lo malo que pasaron. Primero, regresaron habiendo cumplido la misión, hermano. ¿Puedo leer? Sí, gracias. Regresaron habiendo cumplido la misión, dice en el versículo 26, que fueron a Antioquía, donde habían sido encomendados, o sea, la iglesia que los mandó, su iglesia enviadora, dice, habían sido encomendados para la obra que habían cumplido.
O sea, cumplieron aquello que se les mandó hacer. Qué lindo debe haber sentido la iglesia verlos y que ellos lleguen y cuenten. Los mandamos para que prediquen el evangelio y para que muchos se conviertan. ¿Eso pasó? Sí, pasó. Gloria a Dios que pasó. Y la satisfacción personal. No una vanagloria de decir, wow, qué buen misionero que soy, qué buen predicador, sino a pesar de los dolores y de las heridas, el Señor nos usó. Casi me mataron, pero el Señor nos usó. El Señor hizo su obra igual. Aunque casi les costó la vida. Y en el discurso final, ¿se acuerdan que la semana pasada vimos en 2 de Timoteo? Estudiamos la perseverancia en 2 de Timoteo. Esa carta que es como su discurso final de despedida y luego muere Pablo, le dice a Timoteo, escucha esto, pero tú sé sobrio en todo. Soporta las aflicciones. Soporta las aflicciones. Haz obra de evangelista. Cumple tu ministerio. Soportá las aflicciones. Cuando te traten mal, seguí adelante. Cuando te calumnien, seguí adelante. Cuando el mundo sea hostil, seguí adelante. Seguí, cumplí tu ministerio. Seguí hasta el final. Pablo se lo dice a Timoteo. Pablo se está muriendo. Timoteo es un pastor joven que ahora está en la iglesia en Éfeso. Y sabe, la recomendación es sufrí, Timoteo. Sufrí, pero llega hasta el final. Y no es nada que él no hubiera hecho, ¿verdad? Acá está, volviendo a Antioquía con el ministerio cumplido. Era joven todavía, le quedaban un par de viajes más, que ya los vamos a ver, pero en 2 de Timoteo es su epístola final y está diciendo, me voy a morir, he acabado la carrera, he peleado la batalla, no me rendí. Versículo 27, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. ¿Saben? Esto es clave. Regresaron con los testimonios de la obra de Dios. No llegaron. Bueno, hermanos, ¿saben? Naufragamos, la pasamos mal, nos apedrearon, nos rechazaron, nos sacaron corriendo, se levantó una multitud de gentiles contra nosotros contando todo lo malo, ¿no? Que era verdad que les había pasado todo eso, pero no llegaron con eso. Llegaron, reunieron a la iglesia y les refirieron, ¿qué cosa? Cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe de los gentiles. Lo que ellos atesoraban en el corazón no era la amargura de haber sido apedreados, no era la tristeza de haber sido rechazados, de haber sido calumniados, no estaban con un corazón amargado por todo lo malo que les tocó pasar por servir al Señor. Su enfoque era cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. No hay, hermanos, logro mayor en esta vida que saber que Dios te ha usado para la extensión del reino de Dios. Aunque la hayas pasado mal en el camino. Porque al fin y al cabo esa es nuestra razón de ser, el extender el reino de Dios. Y si la pasás mal por extender el reino de Dios, ¡gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! Porque ver gente que pasa de muerte a vida espiritual no se compara con ningún tipo de satisfacción terrenal. Ese interés, el interés que tenés por los perdidos, para que los perdidos conozcan a Cristo, te podría decir que es directamente proporcional a lo que conoces a Cristo. Mientras más conoces a Cristo, más interés vas a tener para que otras personas le conozcan. Son factores inseparables. El mundo nos hiere, pero Dios nos sostiene. ¿Amén? Amén. El mundo nos rechaza, pero Dios abre puertas. Y al final lo único que permanece, ¿sabe qué es? No es lo que sufrimos en la misión, es lo que Dios hizo. Es lo que Dios hizo mientras nosotros le obedecíamos, a pesar del sufrimiento. El sufrimiento pasa. Y ¿sabés? El sufrimiento pasa. No es una frase armada. De verdad pasa. ¿Sabés qué queda? Los frutos. Los frutos son eternos.
los frutos son eternos, permanecen. Entonces, realmente, hermano, crees, que vale la pena seguir al Señor y servir al Señor. Y voy a sufrir. Sí vas a sufrir. Sí vas a sufrir. ¿Estás cumpliendo con lo que el Señor te mandó a hacer? O mejor lo estás evitando, porque la verdad es que seguir y servir al Señor causa aflicción. Mirá, yo te recomiendo sufrir aflicciones con Cristo y no sufrir aflicciones en el mundo. El mundo te odia. El príncipe de este mundo te quiere destruir. Pero el Señor te dijo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando este mundo, sabes que este mundo se va a acabar y el que está con vos no. Te va a seguir sosteniendo hasta el final. Y sí, vale la pena soportar ofensas porque es Dios el que nos envía y es Dios el que nos sostiene. Y si realmente crees que Él lo vale, hermano, porque si yo les digo, vos creés que el Señor vale el sufrimiento, todos me van a decir amén. Pero entonces, ¿por qué no le obedecemos? ¿Por qué te has detenido? ¿Por qué ya no estás compartiendo de tu fe? ¿Cuál es el... ¿Vieron que volvió todo? Iluminadísimo. ¿Cuál es el te prendan los aires? Ah, no, están todos enchufados. Bueno, los ventiladores nomás. Último versículo. Juan 16, 33. Estas cosas os he hablado, dijo Jesús, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que la invitación, hermanos, es simple. Entregale tus temores al Señor. Confía en su presencia y en su poder. Abrí la boca, habla de Cristo. Volvé a la misión, no pongas excusas. ¿Sabe por qué? Porque al final el tesoro más grande no es el aplauso del mundo. El mundo te va a rechazar. El tesoro más grande es el gozo de saber que Dios te usó para que personas pasen de muerte a vida. ¿Vale la pena? Sí vale la pena. ¿Por qué? Porque Jesús lo vale. Porque el Evangelio lo vale. Porque las almas lo valen. Vale la pena. Vale la pena, hermano. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por todos los tiempos de aflicción que nos ayudan a verte presente. Gracias por todas esas ocasiones en las que quisimos abandonar y dejarlo todo. Y vos renovaste nuestras fuerzas y nos ayudaste a seguir. Gracias por los tiempos difíciles, Señor, que nos afirman en la fe. Gracias por las personas que vemos, Señor, por los hermanos que permanecen firmes a pesar del sufrimiento, porque sus testimonios nos animan a seguir adelante también. Te pedimos por cada uno de nosotros, por nuestra iglesia, por nuestros hermanos misioneros que están sufriendo en diferentes lugares, padeciendo persecución. Señor, que tu gracia los sostenga, que les aumente la fe y que nos ayudes a entender y vivir esta realidad. Que nuestro Señor Jesucristo lo vale. Y que nuestro Señor Jesucristo vale más que la vida, y si tuviéramos que darla por Él, valdría la pena darla. Ayúdanos, Señor, a entender estas verdades profundas. En el nombre de Cristo oramos. Amén.